Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Este es el séptimo vídeo en mi serie, que es un curso de meditación desde cero. Si vienes nuevo aquí, mi recomendación es que empieces por el principio, porque si no te va a faltar un montón de contexto para entender todo de lo que hablo. Entonces, en este vídeo lo que te quiero contar es una técnica muy distinta a las que hemos estado usando hasta ahora y que va un poco en paralelo. Mi recomendación es que estés muy familiarizado con todo lo que hemos hecho hasta ahora antes de probar esto. Porque digamos que esta es una técnica un poco peligrosa. Es un poco peligrosa porque lo que vamos a hacer es centrarnos en emociones como objeto de meditación. Y las emociones son muy pegajosas, es decir, que tienen una tendencia a capturar tu atención y no de una forma buena, en el sentido de hoy estoy muy concentrado en la emoción, sino, digamos, a hacerte que te identifiques con esa emoción. Y tienes que tener bastante capacidad para la ecuanimidad, bastante buena concentración para que eso no pase. Si has estado usando las técnicas anteriores durante mucho tiempo, eso te tiene que resultar bastante más fácil de hacer. Pero si haces esto un poco a saco, es muy posible que acabes peor de lo que empezaste. Con lo cual, simplemente ve con cuidado con esta técnica porque puede resultar muy desagradable si no sabes lo que te estás haciendo. Dicho esto, para mí esta técnica fue la que me dio, digamos, la que me hizo entender realmente la potencia de la meditación. Porque me hizo darme cuenta de que todo lo que yo llamaba sufrimiento, ¿no? era un espejismo. Que básicamente que el sufrimiento no existe. Y es algo que uso muy a menudo siempre que tengo una sensación muy desagradable. Por ejemplo, yo qué sé, hace un tiempo me quemé, pero mucho, me quemé mucho. Y además aquí, que es una zona muy, muy sensible. Y me dolía muchísimo. Y lo que hice fue que me pasé 2 horas haciendo esta técnica, 2 horas de reloj, centrado en el dolor mismo. Y bueno, obviamente no me dejó de doler, pero lo que hizo es que el sufrimiento relacionado con ese dolor se minimizó muchísimo. Entonces, la idea de esta técnica está basada en una cosa de la que habla Shinzen Young, que es sufrimiento es igual a dolor multiplicado por resistencia. Es decir, cuanto más resistes a una sensación, más sufrimiento te causa. Si no resistes la sensación en absoluto, entonces la sensación no te causa ningún sufrimiento. ¿Cómo sabes que no estás resistiendo a la sensación? Bueno, es muy fácil. Si te enfocas en ella y tratas de percibirla con detalle, ya no estás huyendo de ella. Y cuando dejas de huir, digamos que te deja de hacer sufrir, o al menos te hace sufrir mucho menos. Luego hay sutilezas, y me voy a poner luego en las sutilezas porque hay bastantes. Y es algo que, bueno, es ir pelando un poco la cebolla, ¿vale? Voy a empezar con el dolor físico, pero esto funciona de forma similar para una emoción negativa. De hecho, te diría que incluso las emociones negativas son más fáciles de lidiar con ellas que el dolor físico, porque el dolor es muy intenso y las emociones negativas, aunque parecen muy intensas, no lo son. Lo que pasa es que las emociones van acompañadas de pensamientos que crean un círculo vicioso. Entonces, hablaré de las dos cosas, de forma que puedas usar la técnica con ambas. Entonces, la idea es la siguiente. Pon, pues como yo, que te has quemado la mano, te duele mucho la mano. Obviamente, si es una quemadura muy mala, tienes que ir al hospital. Pero si es una quemadura que solo te duele, pero sabes que vas a estar bien, lo que quieres hacer es dejar de sufrir por ella, ¿no? Entonces, lo que tiendes a querer hacer, ¿no?, es que te deje de doler. Entonces vas a hacer lo que sea, ¿no? Si me pongo un poco de agua fría, me hago no sé qué, tal. Eso te alivia momentáneamente, pero luego el dolor vuelve. Bueno, pues lo que hay que hacer es lo contrario. Dices, a ver, ¿dónde me duele exactamente? Entonces, me duele aquí. Pum, vale. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es centrarme en esa parte de mi mano y voy a observar ese dolor y percibirlo con todo el detalle que pueda. La primera reacción cuando oyes eso es, tú estás como una cabra, ¿no? Me va a doler aún más. No te va a doler aún más. O a lo mejor te va a doler más, pero no lo vas a percibir como sufrimiento. Entonces, el primer paso es poner el foco en esa área. Bueno, lo que pasa es que, claro, esa área es... hay muchas cosas que pasan en esa área, ¿no? Lo que hay que hacer entonces es tratar de localizar el dolor. Pues, ¿dónde está el dolor exactamente? Está más aquí, va cambiando de sitio, ¿qué hace? ¿No?
Bueno, cuando tú haces eso vas a ver pues, que el dolor no está en un sitio, sino que va de un lado al otro, se mueve muy rápido, de hecho. Y donde no hay dolor, verás que no sentirás gran cosa, ¿no? Es una cosa, un dolor que se va moviendo, ¿no? Y luego te preguntas, ¿tiene siempre la misma intensidad o va subiendo y bajando? Y pues nada, te centras en ello y vas viendo si la intensidad sube, baja, tal. Solo haciendo eso, ya verás cómo te es mucho más fácil soportar el dolor que estás teniendo. Pero se puede ir más allá. Se puede ir más allá. Cuando ya lo has hecho bastantes veces y ya estás un poco familiarizado con esta idea, ¿no? De, sí, vale, cuando me duele, dónde está, cómo se mueve, cuánta intensidad tiene, puedes empezar a fijarte en otros detalles, ¿no? Como la cualidad del dolor. ¿No? ¿Cómo lo siento? ¿No? ¿Qué es el dolor? ¿En qué consiste exactamente ese dolor? ¿No? ¿Es más como un picor? ¿Se siente como a ráfagas o es más sólido, digamos? ¿Se siente como muy agudo o muy grave? Es decir, hay un montón de detallitos, ¿no? En ese dolor que tú puedes observar que se refieren más a la cualidad, ¿no? Es decir, un dolor, una quemazón y un picor se sienten distinto. No es solo la intensidad, ¿verdad? Es el tipo de sensación. Y la pregunta es, ¿en qué se diferencian? ¿Qué hace distinto un picor de un dolor agudo? ¿Qué hace distinto una sensación de mucho frío, de una de mucho calor, de una a lo mejor de algo, de que te han pinchado con algo, ¿no? ¿Son realmente distintas? ¿En qué son distintas? Entonces vas a empezar a ver, ¿no? Que de hecho no hay tanta diferencia entre unas y otras. Es más bien, son patrones distintos de una misma cosa que tu mente ha aprendido a reconocer como, pues yo qué sé, picor, quemazón, pinchazo, pero en realidad se parecen mucho. Y luego puedes ir incluso más allá, ¿no? Y ahí es donde entra la idea del Vedana. El Vedana es la idea esta, me gusta, no me gusta. Es decir, este dolor es una sensación que no es placentera, no te gusta, la estás rechazando. Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que hay en esa sensación que la hace tan poco placentera? Entonces, se trata de ir diseccionando la sensación y buscando dónde está ese no placentero, dónde está ese desagrado. Y ve buscando a ver dónde encuentras, ¿no? La parte desagradable de la sensación. Te voy a hacer un spoiler, no la vas a encontrar. No la vas a encontrar porque las sensaciones no son ni buenas ni malas, las sensaciones son y punto. El rechazo en la sensación no está en la sensación, está en la tensión de tu cuerpo y de tu cabeza. Es decir, lo que hace que esta sensación sea tan desagradable es tu rechazo a ella. Y tu rechazo a ella no es más que otro anhelo. ¿Te acuerdas? En las meditaciones que hemos hecho hasta ahora, lo que tenías es que cuando tenías un anhelo y capturaba tu atención, eso se traducía en una tensión en tu cabeza. Bueno, esa tensión en tu cabeza de querer evitar algo o de querer algo, ahí está la raíz del sufrimiento. Y cuando sueltas la tensión esta, es cuando sueltas el sufrimiento. Entonces, si tú te centras mucho en esta sensación, es muy posible que te olvides de tu cabeza. Como te olvidas de tu cabeza, dejas de notar ese rechazo. Y entonces, en parte por eso, la sensación se siente como mucho menos problemática de lo que es si la miras un poco desde fuera. Pero la gracia es darse cuenta de eso, ¿no? De que tenemos todas esas sensaciones que nos parecen tan desagradables, de las cuales huimos o perseguimos y tal, pero no hay nada en la sensación que la haga buena y mala. Está todo en tu reacción a la sensación. Y tu reacción a la sensación ni siquiera está en la sensación, está en otro sitio de tu cuerpo. Y hay que identificarlo, soltar, relajar. Y ahí es donde está el truco de deshacerte del sufrimiento. Es soltar, relajar, soltar, relajar, soltar, relajar. Todo lo que tendrías que estar haciendo a todas horas es soltar y relajar. Y solo eso ya te libera del sufrimiento. Puedes hacer una cosa muy similar, extremadamente similar, con una emoción negativa. La idea es la siguiente, ¿no? Pues una emoción negativa es simplemente una serie de sensaciones corporales, no es nada más. Si estás triste, la tristeza, pues normalmente la notas o por aquí o por aquí. Y del mismo modo, ¿no? Tú te puedes centrar en ello y ver dónde está y qué intensidad tiene y a qué se parece, a qué no se parece. Y está siempre en el mismo sitio, se va moviendo.
¿Cómo fluctúa? Bueno, pues lo mismo que has hecho con el dolor del quemazón lo puedes hacer con la tristeza. Y pasará lo mismo, ¿no? Pues que verás que en realidad está constantemente cambiando, que no está en un sitio, que está en varios, que aparece y desaparece, que tiene más intensidad, que tiene menos intensidad. Es decir, la tristeza no es una cosa, una bola que se llama tristeza, sino que es una serie de sensaciones distribuidas por el cuerpo y que simplemente el hecho de fijarse en ellas ya hace que disminuya no la tristeza en sí, sino el sufrimiento que causa la tristeza. Porque el sufrimiento de la tristeza está en tu rechazo a esa tristeza, no en la tristeza en sí. Y de nuevo puedes hacer lo mismo, ¿no? Y de estas sensaciones, ¿dónde está lo que las hace tan desagradables? ¿Y por qué son tan desagradables? Y de nuevo, ¿no? Vas a encontrar que lo que las hace desagradables no está en la sensación, está en tu reacción a la sensación, que es la tensión que tienes de rechazo a la sensación. Aquí hay una sutileza, que es que con el dolor físico es del dolor y punto. Aquí normalmente lo que pasa es que tú tienes una tristeza. Entonces tú intentas dejar de sentirla a base de pensar, que es lo que hacemos los humanos, ¿no? Pensamos cosas para tratar de sentirnos mejor. Pero cuando haces eso, normalmente lo que causas es lo contrario a lo que te propones y eso alimenta a tu tristeza. Es decir, como más tratas de no sentir algo, más lo sientes porque tu rechazo hace que pienses más en ello y con lo cual alimenta la sensación. Entonces eso crea un círculo vicioso, que la sensación crea pensamientos que realimentan la sensación. Eso es, por ejemplo, si te discutes con tu pareja, verás que te pasa eso constantemente, que es tú estás cabreado, por ejemplo, y entonces empiezas a pensar, es que claro, ¿cómo se le ocurre decirme esto? Porque tal, y eso hace que te cabrees más. Entonces te cabreas, entonces intentas arreglarlo en tu cabeza a base de explicarte por qué tienes razón. Y eso hace que te cabrees más. Y eso crea un círculo vicioso. Y lo que hace es que cada vez te vas cabreando más con tu pareja, aunque no haya cambiado la situación para nada desde que os habéis cabreado al principio, ¿no? Y lo notarás porque empezarás, es que siempre hace esto, es que nunca hace tal. Y cada vez, digamos, los pensamientos se vuelven más y más exagerados y cada vez el enfado va a más, ¿no? Y la idea es cortar eso por lo sano, porque cuando te centras solo en las sensaciones de la emoción, no das espacio a los pensamientos para que surjan. Entonces puedes hacer eso de dividir y conquistar, ¿no? Divide y vencerás. Tú divides la sensación en los cachitos de las que está hecho, el pensamiento ya no surge, la sensación se va haciendo más y más y más débil, vas viendo dónde está, vas viendo por qué es tan molesta. Cuando finalmente te das cuenta de que lo que tienes es un anhelo que se traduce en una tensión, como siempre, sueltas y relajas. Y así es como lidias con una emoción negativa. De nuevo, es peligroso, porque si no tienes mucha experiencia, te pones en la emoción y tú te crees que estás haciendo eso, pero la emoción ya genera un pensamiento, la atención se lleva al pensamiento y antes de que te des cuenta llevas 10 minutos, digamos, atrapado en un círculo vicioso y ni siquiera te has dado cuenta. Es mejor practicar esto, a lo mejor con dolores poco intensos o con emociones poco intensas al principio, y cuando vas ganando experiencia, pues ya lo irás intentando con cosas más y más difíciles, porque si no, te puedo casi garantizar que se te va a ir la olla muy fácil, porque es que las emociones son muy pegajosas y es muy difícil, requiere mucha experiencia, ¿no? Ser capaz de distanciarse suficiente como para percibirlas en todo su detalle. Pero si ya llevas unos meses haciendo lo que hemos discutido hasta ahora, yo creo que tendrías que estar preparado para hacer algo así. Ese es todo, esa es la técnica. Como siempre, si tienes una pregunta, me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.